Vamos a entrar en lo divertido, como te decía, ¿no? En la campaña de renta. Bueno, pues empieza mañana. ¿Y qué nos puedes traer? A ver, novedades. Hemos hablado ya aquí algunas, sí, pero siempre viene bien refrescar. O sea, yo creo que lo primero son los plazos. O sea, yo creo que hay que saber qué plazos tenemos en esta campaña de renta, que los comentó tú anteriormente. Y, a ver, empieza mañana hasta el 30 de junio. ¿De acuerdo? Entonces, todos aquellos contribuyentes pueden hacerlo a través de Internet a partir de mañana. Mañana se bloqueará el servidor de la agencia tributaria, que suele ocurrir. O sea, es decir, el primer día, los 2 o 3 primeros días se suele bloquear el servidor, ¿no? Porque son tantos contribuyentes que acceden que es difícil. Y luego se puede hacer también de forma telefónica, ¿vale? Pidiendo una cita previa desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio. ¿Vale? Eso te lo hacen telefónicamente. Y presencialmente desde el 1 de junio al 30 de junio. O sea, esos, digamos, son como los plazos, pero de nuevo, o sea, empiezan desde mañana hasta el 30 de junio. ¿Vale? Más cosas. Luego hay un tema que es la domiciliación bancaria. O sea, es decir, cuando uno presenta la declaración y le sale sobre todo a pagar, ¿no? Bueno, pues suele fraccionar el plazo. O sea, el 60% lo paga en el momento de presentación de la declaración, el 40% aproximadamente al 4 de noviembre, por ahí, ¿no? Entonces, para poder domiciliar ese pago es hasta el 27 de junio. Si no, se necesita un número de referencia completo, un NRC. Yo añadiría, si me permites, sí, y que sea de un banco español. Sí, hombre, claro. Sí. Porque estos nuevos bancos, porque me pasa a mí, no se puede presentar impuestos, no se puede, porque no son aceptados. Es que no, efectivamente. Tiene que ser un banco, en español. Un banco que opere en España, que puede ser un banco nacional o un banco extranjero, ¿no? Puede ser. Y luego, más cosas, luego hay un nuevo impuesto, el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que, bueno, lo que he dicho anteriormente afecta tanto a IRPF como a impuesto de patrimonio. ¿Vale? Sobre todo a IRPF, lo que es la confección de la declaración. En patrimonio no tiene los datos, pero empieza el 11 de abril y termina el 30 de junio. Perfecto. Y luego el nuevo impuesto de solidaridad temporal de las grandes fortunas, que ya está recurrido en constitucional, porque desde mi punto de vista no deja de ser un copia-pega del impuesto al patrimonio, ¿vale? Y el plazo es desde el 1 de julio al 30 de julio. ¿Vale? O sea que es un principio. Novedades que nos podemos encontrar. Yo, más que novedades, como lo hemos hablado, yo creo que más truquillos. O sea, trucos en el sentido de beneficiarte, lógicamente, de lo que dice la ley, ¿no? Y yo siempre parto de una idea, que la agencia tributaria es la agencia tributaria del mundo que mayor información tiene el contribuyente, la española. O sea, informan absolutamente de todo, ¿no? Y entonces, es bueno, y de hecho tiene tantos datos que la propia declaración, o sea, la agencia tributaria te puede hacer te puede hacer el borrador, ¿no? En determinados casos de actividades profesionales, cuando hay cosas un poquito más especiales. Pero lo más importante desde mi punto de vista es conciliar datos. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor el dato que tiene la agencia tributaria, yo siempre digo que el bueno es el papel. O sea, es decir, todos los contribuyentes que trabajan con entidades financieras, pues bueno, pueden descargarse la información fiscal del banco en papel, ¿no? Y es bueno chequearlo, porque puede haber algunos errores que pueda tener la agencia tributaria. Bien porque las cintas que ha presentado, los soportes magnéticos que han soportado las entidades financieras contienen algunos errores, ¿vale? Entonces yo siempre digo que el papel es lo bueno. Y hay que conciliar que los datos que tiene la agencia tributaria sean correctos respecto del papel que tú tienes, tanto de pagador, de renta del trabajo, o bueno, de las diferentes entidades financieras, ¿vale? Sí, porque hay que entender que si tú tienes, como decía yo, un banco en el extranjero y ese banco no tiene por qué haber a lo mejor informado. Ahora voy con eso. Ah, vale. Y es lo que nosotros llamamos obligación personal de contribuir. ¿Qué es eso? Bueno, pues básicamente es que aquella persona que reside fiscalmente en España pues tiene la obligación de incorporar en su declaración española no solo las rentas de fuente española, sino las rentas mundiales. Es decir, si tiene una cuenta en Francia, en Alemania, en Estados Unidos o donde sea. ¿Qué es lo que sucede? Que yo siempre digo que hay que incorporar todas las rentas. ¿Por qué? Porque hay una serie de cruces de información a través de directivas europeas y el CRS,
directiva europea, FATCA, en Estados Unidos, que la agencia tributaria tiene información. Entonces, si yo, por ejemplo, he obtenido un interés o un dividendo en Francia, la agencia tributaria tiene esa información y hay que incorporarla. O, por ejemplo, recibo una pensión en Francia, ¿no? Porque en su momento estuve trabajando allí y recibo una prestación de jubilación allí. Bueno, pues también hay obligación de incorporarlo en la declaración. Porque, como te he dicho, una agencia tributaria, primero, tiene mucha información y segundo, es implacable. O sea, con la información que tiene. Entonces, nos olvidamos de incorporar alguna renta que hemos obtenido y luego nos viene la comprobación de valores. ¿Vale? Yo creo que eso es una buena recomendación. Así como rentas del trabajo, siempre se nos olvida, a ver, está todo muy, muy monitorizado, ¿no? Entonces, lo único en las rentas del trabajo, bueno, lo que he contado de la mutualidad de banca, pero estoy diciendo a aquellos que obtienen una resolución favorable, y el tema de la cuota sindicatos, que muchas veces se nos olvida meterla. Es una tontería, pero bueno, siempre te rebaja algo. Luego el tema de planes de pensiones, es decir, lógicamente incorporar las aportaciones realizadas bien a individuales o empresa, ¿vale? Hay un caso en planes de pensiones que aquellas personas que no se hayan podido reducir una aportación de planes de pensiones, bueno, pues tienen 5 años para poder reducirse las aportaciones que no se pudieron reducir, ¿vale? Eso hay que tirar siempre hacia atrás, ¿no? Respecto. Okay. Más cosas. Importantísimo para mí, que yo creo que se va perdiendo la pista, que es la compensación de pérdidas y ganancias o de rendimientos del capital mobiliario negativos. Me explico. Esto tienes que tirar de 4 años anteriores. Es decir, si tú has tenido más pérdida que ganancia, por ejemplo, en el 2020, ¿vale? Pues lógicamente has podido compensarla en los 4 ejercicios siguientes. Eso es lo típico que se nos olvida. Sí, que no suele hacer la gente. No lo suele hacer. Porque es muy difícil llevar algunas veces un control exacto de qué me he compensado, qué no me he compensado, porque la normativa actual sí permite compensar rendimientos de capital mobiliario positivos con pérdidas hasta un límite del 25%. Pero si tengo un remanente que no me he podido compensar, ¿vale? Cuando estoy hablando de pérdidas, estoy hablando de venta de acciones, estoy hablando de venta de fondos de inversión, de un inmueble, criptos, por ejemplo. Sí. ¿Vale? O sea, todo eso yo creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Luego, el tema de inmuebles, es decir, una persona que tenga alquilado un inmueble. Bueno, pues tiene una serie de gastos tasados por la ley que son deducibles, ¿no? Como es la comunidad de propietarios, el IBI, el seguro hogar, los gastos de conservación, los gastos de mejora, intereses, en el caso de que se haya financiado, ¿vale? Y es importante eso tenerlo en cuenta. El tema de la amortización también tiene que ver mucho, ¿vale? Se amortiza un 3% sobre el valor del vuelo, que llamo yo, que es el valor de la construcción. Sí, porque el suelo no se amortiza. El suelo no es amortizable, ¿vale? Pero siempre, por ejemplo, puede haber casos que a lo mejor no me he podido reducir todos los intereses, ¿vale? Bueno, pues también tengo 4 ejercicios para poder incorporar esa no reducción de intereses en ejercicios anteriores. Lo que es importante es, yo creo que eso del 3%, que generalmente yo creo que la gente no lo sabe. No lo conoce, ¿no? Pero eso es tanto para persona física como para una empresa. No, es diferente, estoy hablando de IRPF. Vale, entonces, lo que es la persona física, pero hablo no como autónomo, sino que tiene una segunda vivienda y la tiene alquilada, porque entiendo que si, vamos a decir, eres ya profesional, porque tienes 2, 3 y te has dado de alta como autónomo, ahí pasa como actividad, con lo cual entiendo que el porcentaje de amortización aún puede aumentar. Yo lo que digo es lo siguiente. Bueno, cuando tú alquilas un inmueble tienes varias opciones. Cuando tienes muchos inmuebles, pues a lo mejor esa actividad de alquiler puede pasar, como bien has dicho, a ser una actividad empresarial. Se debe reunir ciertos requisitos, ¿vale? Y bueno, sería una actividad profesional y iría, digamos, vía normativa de impuestos sociedades, que se amortiza a razón de un 2% por año. En el caso de que sea una persona física que solo tiene un inmueble que no ejerce una actividad económica, bueno, pues lo que he dicho, es decir, tiene la posibilidad de deducirse un 3%, ¿vale?, sobre el valor de construcción. ¿Eso viene dónde viene? En el IBI. En el IBI yo tengo un valor catastral que tiene una parte de valor construcción y otra parte de valor suelo. Bueno, pues ese es el porcentaje, ¿vale? Es lo que voy a poder deducirme, la base, es el precio de compra más todos los impuestos que he pagado por
digamos, por alquilar esa vivienda, por el 3%, pero de nuevo, con el porcentaje de que dice el IBI, de valor suelo y valor... Sí, no hay que inventárselo. Bueno, no hay que inventárselo, ¿vale? Más cosas, fundamental. Luego, siempre se nos olvida que son las deducciones autonómicas. Es decir, todas las comunidades autónomas pues siempre legislan, bien sea por niños, por adopción de niños, algunas comunidades autónomas tienen vivienda habitual, ¿vale? Que la vivienda habitual desapareció la deducción en el 2013, por ahí. Y luego, incluso, por ejemplo, Madrid tiene una deducción de inversión en el MAP, en el mercado alternativo bursátil. También de gastos escolares, de libros, de clases de inglés, de vestuario, ¿no? Y muchas veces, yo abiertamente, yo no me sé todas las deducciones autonómicas, pues son 17 regímenes fiscales. Sí, sería muy complicado. Pero bueno, una vez que tú ya estás en fase de declaración y ya pinchas que resides en Murcia, yo qué sé, en Madrid o donde sea, pues ya te viene un desplegable, ¿vale? En relación con todas las deducciones autonómicas, que de nuevo hay muchas. Pues David, un placer como siempre. Esperemos que esta pequeña guía que has dado ahora a muchos cuando vayan a hacer la declaración la tengan en cuenta y como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias, Sergio. Pues nos despedimos, terminamos aquí Área Financiera. Nos escuchamos mañana. Un saludo. Ya es tiempo de presentar la declaración. Hoy empiezas a poder presentar la declaración de la renta del año 2022. Esta obligación fiscal que tenemos todos los españoles a veces es más complicada de lo que nos pensábamos, así que si quieres que te ayude, si tienes cualquier pregunta, me la puedes hacer llegar, que estaré encantado de ayudarte. Un saludo.